Gusto dar comienzo a la mesa de debate de la campaña presidencial y sus referentes económicos en este evento organizado por Contexto, el Observatorio de Economía y Política de la Universidad de la República y la Fundación Konrad Adenauer. Le voy a dar ahora la palabra a Gabriela Mordecki, directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Gabriela. Hola, buenas tardes a todos. No, primero, no soy más la directora, acá tenemos a la directora que es Verónica Amarante, porque bueno, pero sí soy la coordinadora de Contexto y junto con una cantidad de gente que nos está apoyando organizamos este debate de los referentes económicos de los principales partidos en pugna en las próximas elecciones. Entonces tenemos a Julio de Brun por el Partido Colorado, a Agustín Iturralde por el Partido Nacional y Santiago Soto por el Frente Amplio. Y bueno, Romina Andrioli, que fue la que nos introdujo, va a ser estar a cargo del debate, de la moderación. Así que bueno, sin más, vamos a darle la palabra a Sebastián de la Fundación Konrad Adenauer, que junto con nosotros está en la organización de este evento. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes todos. Muy contento de saludarles, sala llena, eso siempre es fantástico y en el evento político no siempre es el caso. Así que muchas caras con expectativas, me alegran. Quiero agradecer a la UDELAR por estar aquí. Por poder estar aquí y realizar ese evento. Quiero también agradecer a la UDELAR juntos a los otros dos universidades, la Universidad de Montevideo y la Universidad Católica, en la colaboración del app Voto.uy. Si no lo tienen bajado, les pido bajarles. No es muy bueno cuando uno durante una charla usa el celular, pero en este caso sacan el celular si no lo tienen, bajan Voto.uy. Va a ser una gran herramienta para seguir al proceso electoral. Konrad Adenauer, el ex canciller alemán, cuyo nombre lleva la fundación que representa, decía que es asombroso qué cambios pasan con una persona cuando empieza a ocupar una silla del poder. Ahora estamos antes de una elección, por lo cual es un gran momento para hablar de contenidos, de temas, de conceptos. Y después vemos si cuando están en la silla grande los candidatos van a hacer caso a sus asesores económicos y a lo que prometieron en la campaña, y como también sabemos que los asesores económicos son los que hacen una gran parte del trabajo en la propuesta, en ese caso económico. Yo me alegro mucho que aquí hablamos de contenido. Esto tal vez no es tan entretenido que algunos videos de algunos candidatos con fitness y hablando de querer adoptar perros y gatos. Pero al otro lado, era un pase al gol vacío, no pude no convertir, lo siento. Y tienen la vara muy baja porque ayer anoche hubo un debate en la tele en Estados Unidos entre un señor Trump y una señora Harris. Y seguramente va a haber mucho menos insulto y mucho menos propuesta. Así que muy contento. Otra vez agradecimiento. Quiero invitarles a seguir a la Fundación Konrad Adenauer. Vamos a tener cuando salgan un par de publicaciones de la CAS. Si les gusta algunos temas interesantes que pueden llevárselo. Y pues ahora a lo que nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, Sebastián. Bueno, quiero saludar a todos, agradecerles que estén aquí presentes, también a quienes están siguiendo la transmisión en streaming. El saludo para ellos. Y bueno, invitarlos, como decía Sebastián, a justamente bajar la app Voto.uy, tanto en su versión para Android como para iPhone, porque este debate tiene una instancia importante y está bueno que ustedes también participen, así que les vamos a pedir en distintas instancias que, por ejemplo, nos hagan llegar sus comentarios. Hay una primera pregunta que ya pueden responder, la habrán visto allí en pantalla, que es ¿cuál es su principal preocupación en lo económico?
después lo vamos a estar comentando. Pero además les recomiendo porque la aplicación tiene información muy útil para lo largo de la campaña. Tienen allí datos procesados de las encuestas, a nivel programático, un resumen de cada uno de los candidatos, así que vale la pena tenerla. Bueno, un placer también compartir con los protagonistas de la noche. A los tres los conozco desde hace tiempo, de chicos. A Soto y a Iturralde compartir años en las tertulias, y a Julio de Brum de años de entrevistas cuando estaba haciendo mis primeras armas en materia económica y él era presidente de la Asociación de Bancos. Así que, bueno, un placer también. Bueno, les cuento un poquito la dinámica del debate. Va a tener 4 bloques. Va a haber una primera pregunta donde van a tener un mayor tiempo de exposición, va a ser más mirando a mediano y a largo plazo en lo económico. Después un segundo bloque más de preguntas de coyuntura y de la típica de contexto económico, y después voy a tomar algunas de las cosas que ya hayan dicho los participantes y algunas cosas de la dinámica de la campaña para profundizar en el tercer bloque en alguna pregunta específica para cada uno de los referentes económicos. Y después en el cuarto bloque hay una instancia para trasladarle a ellos las preguntas que salgan y surjan como las más votadas, ¿sí? Así que no lo hagan todavía si quieren, porque primero vamos a escuchar por dónde van las preguntas y las respuestas, pero después, cuando nos estemos acercando al final, yo se los voy a recordar para que voten, y las 2 preguntas más votadas se las vamos a trasladar, ¿sí? Ya acordamos que el orden de comienzo va a ser alfabético y después vamos a ir moviéndonos. ¿Me van a ayudar con eso? Por eso se cambiaron de lugar. No van a jugar al juego de la silla mucho más, ya está, con eso quedamos bien. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera pregunta que tienen 4 minutos. Sofía les va a estar indicando allí cuando falte 1 minuto, ¿sí? En esta primera es de 4 minutos. Y la pregunta que les voy a hacer, a ver, todos sabemos, y más en este auditorio, que Uruguay en la última década viene creciendo aproximadamente a promedio anual de 1,5%, ¿no? Ese es el porcentaje promedio anual. Y sabemos también que para alcanzar mayores niveles de desarrollo, para alcanzar mayores niveles de bienestar, hay un consenso generalizado en que necesitaríamos crecer a tasas mayores, ¿verdad?, que esto. Así que la pregunta sería, bueno, ¿cómo impulsarían concretamente tasas superiores de crecimiento para la economía uruguaya? ¿De qué forma concretamente y a qué tipo de crecimiento apunta su partido político? Si quieren, agarren ese micrófono. Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, un placer estar aquí, un honor poder estar con ustedes compartiendo esta velada e intercambiando ideas dentro de esta dinámica. También agradezco a la Facultad de Ciencias Económicas esta oportunidad, además de encontrarme con Agustín y con Santiago en este panel para poder discutir ideas. Y bueno, dado que tengo pocos minutos, dejemos las presentaciones y vayamos al grano. Es bueno que justamente este bloque comience con uno de los temas que de alguna forma quienes dieron origen a esta noble ciencia comenzaron a escribir hace algunos siglos atrás. O sea, de lo que se empezó a hablar aquí fue del crecimiento económico hace algunos par de cientos de años, y bueno, y aquí sigue siendo una de las principales preocupaciones, y en particular para un país como Uruguay. Por lo tanto, es natural que en todo programa de gobierno, digamos, la agenda de crecimiento económico ocupe un lugar fundamental. En esencia, si uno piensa en crecimiento económico como evolución y desarrollo de los recursos que uno tiene para crecer, sabemos que Uruguay hace un buen uso de sus recursos naturales. Todos conocemos el potencial que tiene de Uruguay de crecimiento en base a recursos naturales, que no son los mejores del mundo. No tenemos la productividad de la pampa argentina, no tenemos otros recursos que pueden tener otros países donados por la tierra. Por lo tanto, eso es en definitiva también un factor que se integra en la cadena productiva, pero fundamentalmente lo que nos da la perspectiva y la posibilidad de crecimiento a largo plazo es nuestro recurso fundamental, que es nuestra gente, el capital humano que el país pueda desarrollar.
de una manera sostenible y acorde con las necesidades del país y de lo que el país necesita para insertarse en el mundo, porque no olvidemos que también somos una economía pequeña y el de crecimiento depende también de cómo nos insertamos en este mundo en el cual tenemos que comerciar y en definitiva intercambiar nuestras versiones. Y ahí es donde Uruguay, en esa materia, en lo que tiene que ver con el desarrollo de ese recurso, tiene limitaciones importantes que en buena medida han puesto un techo al crecimiento económico en estos últimos años. Uruguay tiene crecimiento interesante cuando recibe algún
discusión no solo por la pregunta, sino por las respuestas. Y tengo la suerte de ser el último. Me acuerdo hace 5 años cuando acá estuvo la que ahora es ministra y que era la principal asesora, y básicamente ella había dicho, y veníamos de un lustro de estas tasas de crecimiento, o sea, ahora nos faltan 5 años más que vamos a estar, que digo, si se cumplen las proyecciones del Banco Central de este año vamos a andar más o menos en los mismos guarismos. La tesis era, hay una bala de plata. Uruguay tiene un problema de competitividad porque Uruguay es caro, porque Uruguay tiene déficit fiscal, ahorremos 900 las políticas de cada una de esas, que lo vamos a discutir en los próximos bloques, y nos encontramos con los resultados también, documentos programáticos, los énfasis que ha planteado, una propuesta de crecimiento, pero una propuesta de desarrollo, la tasa de crecimiento que está por debajo, sino hacerlo de forma inclusiva y además sostenible con el medio ambiente. Voy a mencionar algunas medidas, no hay 4 minutos que puedan dar para nombrar no ha logrado resolver en los últimos 10 años. O sea, este es el inicio de la conversación, pero Uruguay, en capital humano, yo coincido, obviamente por el derecho que implica la educación, que es un derecho esencial humano, en términos de los cuidados que permiten volcar la oferta laboral, en particular la oferta laboral femenina al mercado de trabajo, en los procesos productivos. Las propuestas de extensión de tiempo pedagógico, de extensión de realidad de apoyo a la ciencia, a la tecnología y la innovación, algunas pinceladas que tienen Lo que tiene que ver con el cumplimiento de ese objetivo. O sea, nadie se cuestiona que Antel provea servicios de venta a combustibles, nadie debería cuestionarse que el objetivo fundamental del Banco Central es la estabilidad del precio. Después, el otro tema de la pregunta, que es la cuestión de la tasa cambiaria y demás, yo creo que va más allá del Banco Central. O sea, aquí el problema es cuando queremos que con la política monetaria resolver todas las cuestiones. Esto es una cuestión de armonía de esa política monetaria con el resto de las políticas públicas, la política fiscal, la política de ingresos, y esencialmente cuando uno tiene un problema de moneda cara que se extiende a lo largo de décadas de gobiernos y de entornos macroeconómicos distintos por lo que vive el país, o sea, el tipo de cambio real estará hoy un poco más o menos atrasado de lo que estaba 5 años atrás, pero 5 años atrás también había una situación de atraso cambiario importante y de hecho se había dado una apreciación muy fuerte de la moneda uruguaya sobre la segunda mitad de la primera década de este siglo, fundamentalmente asociado a algún de commodity. Y uno va para atrás y encuentra ciclos permanentemente donde Uruguay crece un poco y enseguida tiene este problema de moneda fuerte, digamos, que en definitiva es la contracara de algo que no nos gusta el atraso cambiario, pero nos gusta la contracara de eso, que es el salario real alto. O sea, y aquí lo que tiene que tratar las políticas es de separar ese juego de suma cero, de tener salarios reales altos y tipo de cambio real apreciado, y el camino, en definitiva, es que Uruguay estructuralmente tiene un problema de exceso de mano de obra no calificada respecto de mano de obra calificada, generado por el problema que señalaba en la primera pregunta, y que en definitiva estructuralmente lo lleva a tener una moneda apreciada cada vez que tiene algún shock que presiona sobre la disponibilidad de recursos en Uruguay. Y ese sería, obviamente va mucho más allá de lo que tiene que hacer un Banco Central, el elemento clave para salir de esta trampa en materia de competitividad y productividad. Bien. Pasemos a otro tema, a ver, finanzas públicas. El déficit fiscal, más allá de cómo se mida, está en niveles relativamente similares a 2019. La pregunta para los tres sería, ¿cuál es su posición ante estos resultados? Si reducir el déficit es una prioridad o no.
ciclo fiscal electoral, o como antes se le llama, veo por acá, Papa y Borchardt le han llamado cancha, y este año ni siquiera puede correr el arco, viola sus propias reglas establecidas en su potencial, que el potencial era 2,1, ahora es 2,8, está proyectado en un crecimiento real que es casi del doble, digamos, 2 puntos más de lo que estaba planteando, y creo que la violación de esa regla en año electoral es claramente, digamos, la demostración de la intrascendencia de la institucionalidad fiscal que tenemos. Entonces, yo creo que tenemos un resultado fiscal similar, que no eran luces rojas antes, que no era bajar 900 millones por la grasa que se encontraba, como quedó claramente demostrado. Uruguay tiene tiempo, sí, para ir corrigiendo el desajuste fiscal, que lo va a poder hacer si es exitoso en la agenda de lo que hablamos en el primer bloque. Uruguay, si tiene un modelo que logre sentar las bases de un crecimiento más dinámico, Uruguay va a ir pudiendo, gracias a la posición que tiene, va a ir pudiendo corregir, digamos, el desequilibrio fiscal que tiene, en una situación donde estamos pagando en el mercado una tasa de interés muy baja, la más baja y muy baja respecto a los otros países. También éramos un país destacado por una tasa baja antes, ahora estamos pagando menos porque el mundo tolera también situaciones fiscales peores que las que toleraban en el 2019. De Brum. No voy a hacer asociaciones o comparaciones con semáforos, pero a ver, yo creo que más allá de números similares en materia de déficit fiscal, yo creo que la dinámica de la película en 2019-2024, de una situación donde en los 4 o 5 años previos el empleo medido por cantidad total de horas trabajadas venía cayendo sistemáticamente frente a una situación actual donde el empleo medido también de vuelta por total de horas trabajadas viene creciendo sistemáticamente distinto, hacen a una foto similar pero con una dinámica de la película un tanto distinta. De todas maneras, es cierto que la situación fiscal es un problema y que, por lo menos en lo que tiene que ver con el programa del Partido Colorado, lo que se apunta es a una reducción significativa y sistemática del déficit fiscal, a tener por lo menos superávit primario, ¿verdad? De tal manera de hacer una dinámica de deuda sostenible y decreciente a lo largo del tiempo. Eso, digamos, en un marco de política fiscal donde a lo que se apunta es a la mejora de la calidad del gasto, ya sea por la introducción de incentivos acordes en la gestión del sector público para una mejor eficiencia en el manejo de los recursos, y a la introducción de algunos instrumentos que han sido novedosos en el mundo en la última década, en la cual en Uruguay hicimos alguna primera experiencia, que apunta básicamente a la evaluación por resultados y a la asignación por resultados del gasto público, por ejemplo a través de la introducción de bonos de impacto social. O sea, lo que queremos es reservar una parte significativa en algunas áreas prioritarias del sector público para una reasignación del gasto hacia una cooperación con el sector privado y hacia una medición por resultados del gasto público utilizando esta herramienta de los bonos de impacto social que en otras partes del mundo, en varias áreas críticas como la recuperación de empleo, la mejora de la calidad educativa, reeducación de presos y demás, o sea, ha mostrado resultados interesantes. O sea que en líneas generales la línea es reducción del déficit fiscal, apuntando a un superávit primario, a una mayor sostenibilidad de deuda en un contexto de mejor calidad del gasto público y más responsabilidad y más visión por parte del público de los resultados. El impacto que tiene. Gracias, Nebro. A ver, la situación fiscal no es que sea mejor porque lo diga yo, porque lo digan los números, sino porque lo dicen los que califican la situación fiscal, las calificadoras, y porque lo dicen más importante los que ponen la plata, los que dicen cuánto interés tenés que pagar. Uruguay hoy paga menos tasa de interés que Chile y Perú. Eso no era así hace 5 años. Pagamos más que Chile y Perú. Uruguay tiene un spread contra la deuda de Estados Unidos 150 puntos menor. Eso es una realidad, eso es un ahorro del orden, es difícil de calcularlo, pero del orden de los 200 millones de dólares al año menos de tasa de interés que paga Uruguay. O sea, comparar el número contra el número es sí, empatamos con Bolivia en el escenario, empatamos con Bolivia en La Paz, y es igual, claro que no es igual. Y además, lamento tener que decirlo,
obviamente, y Santiago lo introducía, el mundo es otro, y por eso no es lo mismo un resultado fiscal de 4. Mitad de año empezaron a apurarse con algunas conclusiones. Cierre de un año contra cierre del 19 es 0,6 puntos del PIB mejor. No es la gran cosa, pero el mundo es otro, como bien explicaban los anteriores. Creo que el desafío verdadero, comparto mucho de lo que decía Julio, ¿no? Es, bueno, ver cómo mejoramos esa calidad del gasto público, racionalizamos. En algunos casos hay que gastar más, y nosotros en algunos aspectos estamos comprometiendo más gasto público, pocos, moderado, porque sabemos la restricción presupuestal, pero sin duda en temas de primera infancia, en algunos temas, en la educación creo que también hay un tema de repensar cómo invertimos en particular con lo que está haciendo los cambios demográficos en este país, pero en algunos aspectos también, en el tema de rehabilitación de personas privadas de libertad, ahora también en algunos otros espacios nosotros planteamos que hay que fusionar oficinas, que hay que pensar, el Estado tiene que ver cómo deja de hacer algunas cosas para poder liberar recursos para eso. Y último punto sobre la institucionalidad fiscal, que Santiago mencionaba. La institucionalidad fiscal es un éxito, y de vuelta, no porque lo diga yo, porque el mercado así lo está marcando. Y a mí me gustaría saber, y en ese sentido es, bueno, a ver, nuestra mirada es, ¿puede tener algunas limitaciones la institucionalidad fiscal actual? Sí. Hay que perfeccionarla, y en eso algunas de las personas que nombraba Santiago creo que están haciendo aportes relevantes a cómo perfeccionamos esta institucionalidad fiscal. El camino es ese para nosotros, bien clarito. No es la trayectoria de gasto público a la que veníamos, donde en el periodo pasado el gasto público subió 2.1% del PIB, mientras que la recaudación subió a 0,7%. Estábamos en una trayectoria de la deuda absolutamente insostenible. Es verdad que hoy tenemos un nivel de deuda producto mayor, básicamente se explica por el salto que se da durante la pandemia, luego eso se estabiliza la deuda pública, la trayectoria, como decía, hay que mirar la película, como bien decía Julio, y no la foto. La película es bien clara en este sentido, y de vuelta, no se queden con lo que diga yo, lo que diga Julio, lo que diga Santiago, vamos a ver lo que dicen los que ponen la plata y piden cuánta tasa de interés tienen que pagar cada uno. Bien, pasemos ahora a otro tema, uno de los que figuraba allí en la pantalla, la seguridad social. Todos sabemos que junto con las elecciones del 27 de octubre se va a plebiscitar la reforma constitucional que promueve el PIT-CNT para justamente introducir cambios en el sistema jubilatorio, a grandes rasgos, para que todos los tengamos presente. Por un lado, se plantea que la edad de jubilación sea los 60 años con 30 años de servicio, equiparar las jubilaciones y pensiones con el salario mínimo nacional y, por otro lado, eliminar las AFAPs, las administradoras de ahorros jubilatorios. La pregunta para los tres es, ¿han previsto o pensado en un plan de contingencia? En caso de que triunfe el plebiscito de la reforma constitucional, ¿qué haría su partido y qué medidas económicas concretamente tomaría para financiar una reforma de este tipo? Nos vamos al gimnasio. La hipótesis básica es no va a salir la reforma y por lo tanto yo creo que este ejercicio no es, o sea, sería innecesario. A ver, en caso de que la reforma fuera aprobada, creo que no hay muchas alternativas. Esto va de vuelta en el camino de desincerar el valor que pueda tener el salario mínimo nacional, como lo tuvo en una época como herramienta, cada vez que cuando en la época estaba vinculado a la gestión de las finanzas públicas, terminaba en un proceso de depresión del salario mínimo nacional. Esto irremediablemente empuja en esa misma línea
Y después el otro tema es que una reforma de este tipo para hacer sostenible el sistema de seguridad social a largo plazo implica un cambio importante en la estructura de las tasas de reemplazo, de tal manera que la jubilación a los 60 años termina siendo mucho más baja de lo que es ahora, de tal manera que el sistema termina incentivando a que la gente en los hechos se termine jubilando a los 65 años. O sea, si esto no se ajusta por el volumen de jubilados que el sistema puede mantener, o sea, se termina ajustando por precio, y acá los precios que están involucrados en el sistema son el uso del salario mínimo nacional y la tasa de reemplazo que se puede aplicar. Con lo cual, todo lo que uno estaba pensando, digamos, en términos de decir, bueno, tenemos una jubilación mejor, en un sistema sostenible, acorde con la esperanza de vida de las personas y demás, obviamente se viene abajo, y con el riesgo adicional de que en la medida que muchas de estas medidas, que obviamente también son impopulares y hay que ver hasta qué punto tienen apoyo político en el conjunto del sistema como para poder implementarse completamente, dejan el riesgo de que la trayectoria del sistema a mediano plazo absorbe volumen de recursos que hoy estamos pensando con la reforma existente a asignar a otras prioridades dentro del gasto público. Y no voy a hablar aquí de pobreza infantil ni otros elementos que son prioritarios. Pensemos aún dentro de la población adulta lo que son las necesidades de un sistema de cuidados cuando la esperanza de vida aumenta. O sea, hoy por hoy, con la reforma vigente, tenemos una estabilidad en materia de gasto de seguridad social que permite asignar o empezar a prever recursos para una demanda creciente en la sociedad, que es justamente la demanda de cuidados en la población de adultos mayores. Incluso dentro de lo que es el propio grupo de edad, que eventualmente estaría influido o más afectado por la reforma, este sistema deja vulnerabilidades en toda la red social uruguaya sumamente importantes. Así que bueno, o sea, el camino es prescindir de políticas que en Uruguay son realmente muy importantes y en definitiva terminar manejando, digamos, con este tipo de instrumentos de precios, una situación que sea más manejable desde el punto de vista de las finanzas públicas, de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Creo que es un episodio que tiene un riesgo, yo creo que no es lo más probable, pero claramente un riesgo significativamente distinto de cero, y con un costo absolutamente inasumible o inconveniente al menos para toda la sociedad uruguaya, en especial para los trabajadores, para los activos, para los jóvenes, para los niños. Creo, sin duda, la posibilidad, la hipótesis de que salga la reforma y gane el Partido Nacional, bueno, me parece un poco extraña porque hablaría de un electorado teniendo una posición un poco incompatible, pero puede suceder, no es descartable. Claramente implicaría una redefinición de muchos de los objetivos, un replanteamiento de los programas de gobierno, del mío, del que escribimos para Álvaro Delgado, para el Partido Nacional, sin duda. Va a haber que repensarlo, reescribirlo. Es un programa que se escribe bajo los supuestos de que las finanzas públicas no van a tener ese factor de estrés. Y ahí tengo algunas dudas sobre algunas cosas. Yo vengo reflexionando bastante. El otro día escuchaba a uno de los integrantes de los promotores de la reforma y decía algo que entiendo que tiene razón. Que la reforma plantea que la jubilación, ninguna prestación, lo cual creo que como todos sabemos es un error garrafal porque implica que gente con 2, 3 jubilaciones o prestaciones también por cada una de ellas va a tener asegurado un mínimo. En algunos casos, gente lejísimos de la línea de pobreza y cualquier cosa que se le parezca, también le aseguramos a esas prestaciones, pero más allá de eso, que ninguna va a estar por debajo del salario mínimo, pero después no se ajusta con el salario mínimo. Las jubilaciones de este país, por la reforma del 89, se ajustan con el índice medio de salarios. Entonces, sería un mínimo que se establece al principio y luego los ajustes son por IMS, lo cual, aplicar algunas estrategias implicaría ir en detrimento del IMS, que no es una variable que el gobierno maneje como maneja el salario mínimo primero, y que además implicaría una afectación a los trabajadores de este país. O sea, es realmente, creo que en esto estamos los tres de acuerdo, una muy mala reforma
aunque uno compartiera alguno de los cometidos, pésimamente diseñada, con incentivos muy trastocados y que, para ser específico en la respuesta, claramente compromete los planes de gobierno tal como los tenemos. De vuelta, creo que todo lo que hemos hablado, todas las preguntas que hemos contestado desde el crecimiento de la competitividad al principio, el tipo de cambio, todo va a estar, o sea, porque sin duda hackeado por esto. Ese es el elefante en la sala, ¿no? Hablar de todo el resto sin hablar fuerte y claro de este tema es una tontería. Entonces, obviamente, me parece importantísimo de que todos los colegas que estamos de acuerdo, pero en particular todos los actores políticos, que la enorme mayoría de los actores políticos principales de este país, de todos los partidos, parecen ver claro el tema, hablen muy fuerte y muy claro de esto, porque creo que no está mal, sean cuales sean las preferencias ideológicas que uno tiene. Está mal el diseño y el fondo, si uno sea que uno prefiere un Estado mayor, un Estado menor, está mal por otras razones. Así que bueno, simplemente el deseo de que todos, en particular los políticos, que son los profesionales de la persuasión, los profesionales de hablarle a la gente, de explicarle, puedan hablar muy fuerte y muy claro de este tema. Bien. Soto. Bien, sí. Coincido fuerte y claro, creo que se ha hablado. De hecho, ojo que 30-40% de los votantes del Partido Nacional está a favor de la papeleta por los relevamientos. O sea que, para hablar fuerte y claro, si todos los precandidatos que no están a favor de la papeleta, todos tienen trabajo para hacer entre sus votantes. Dando un paso para atrás, yo creo que la seguridad social, a mí siempre me gusta, que así no soy experto en el tema, pero con quienes siempre me he informado de esto, es un sistema de casi un trilema, como nos gusta a los economistas verlo, entre suficiencia de las prestaciones, ¿no? O sea, cuánto puedo dar, cobertura, cuánto se la puedo dar, y sostenibilidad. Cuán sostenible es el sistema de jubilaciones y pensiones que tenemos. Y está en el centro del debate político, en eso también coincido con mis colegas, porque es un driver fundamental del gasto público en Uruguay y del modelo de protección social que tiene el Uruguay. Porque Uruguay tiene un modelo hoy que tiene suficiencia, que la gente considera igual, que podría ser mejor, tiene cobertura, que se ha ido capeando problemas de cobertura muy importantes. Hubo en este país, durante los últimos 20 años, se tuvo que rediscutir mucho la seguridad social y la reforma del 96 por los problemas de suficiencia, de cobertura que había generado, y tiene un desbalance también hacia la sostenibilidad. Y creo que ese fue el corazón del debate que dio el gobierno cuando planteó esta reforma, y que es parte del mar de fondo de este malestar que hay, creo, con el tema de seguridad social, que se reflejan las preferencias que tienen también los ciudadanos respecto a la papeleta, aunque yo considero personalmente que no es la solución, y los candidatos del Frente Amplio han sido muy claros que esa no es, no es la solución. Yo creo que en la raíz de parte de estos problemas está que se planteó una reforma de la seguridad social, que la idea era correr hacia el trade-off de la sostenibilidad, o sea, el objetivo era contener el gasto. Y al mismo tiempo se prometió que todos iban a ganar más. O sea, no hay que ser, o sea, veo a los estudiantes que están acá, no tienen que haber venido a la primera clase para ver la inconsistencia que hay en el planteo y los problemas, y eso miro más a los estudiantes de ciencia política, los problemas que da de insatisfacción ciudadana respecto a cómo se plantea el tema, si ese son los términos en los que se plantea el intercambio. Entonces yo creo que ese es el origen, digamos, de los caminos de respuesta que están planteados. Yo creo que el camino que está en el programa del Frente Amplio de ir hacia un diálogo por la seguridad social es una necesidad que el país tiene que transitar. Hay temas que la reforma hizo caminos que son correctos, la convergencia de caja, yo personalmente creo que es algo positivo, y hay muchos problemas que reintrodujo y otros que no resolvió y que van a tener que discutirse. Creo que vamos hacia muchas reformas de la seguridad social en el Uruguay, como ya venimos de varias reformas de la seguridad social, porque estuvo la del 96, pero insisto, todas las correcciones de todos los problemas que trajo, que se tuvieron que hacer durante los últimos años, y yo creo que ese es el camino, digamos, que tiene que plantearse, y está en el programa del Frente Amplio, y es el que ha defendido, creo que con voz también fuerte y clara, la fórmula presidencial. Bien, vayamos a otro de los puntos que aparecía allí en la 9 preguntas, el tema desigualdad. A ver, ¿consideran que la desigualdad es un problema en Uruguay? En caso afirmativo, ¿qué políticas tributarias implementarían? Yo creo que la desigualdad principal, que tenemos un problema gigante en Uruguay, es la desigualdad educativa.
sin duda, cuando uno mira y pone una correlación en Uruguay, dos ejes, desigualdad, el Gini educativo y el Gini monetario, claramente el problema no lo tenemos en el monetario, lo tenemos en el educativo. Tenemos una sociedad y un sistema educativo que reproduce la desigualdad, la tasa de egreso secundaria, que es el dato que más nos avergüenza, viene mejorando muy lentamente, pasó el 50% recientemente. Eso, cuando uno lo mira por quintiles y ve lo que sucede en los primeros 2 quintiles o los 2 quintiles de menores ingresos, es un drama, ¿no? Hablamos básicamente del 75% de esos 40% de jóvenes más, de los hogares más pobres, terminan el ciclo básico, pero solo el 25% terminan sexto de liceo. Entonces, creemos, ahí es la madre del borrego. Es la madre del borrego de los problemas y de lo que uno mira el Gini, que se mueve despacito, y desde el 2018 empezó a tener una evolución que si uno la mira año a año, en general está dentro del margen de error, si la mira acumulativamente puede haber algo muy en el margen, y uno dice, bueno, y mira, ¿qué está pasando? Bueno, la masa salarial está 10%, 11% arriba que el 2019, y como porcentaje del PIB está arriba que el 2019 también. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, creo que, un problema y tenemos transferencias a los sectores más vulnerables que son mayores que hace 5 años. Tenemos políticas sociales para la primera infancia que no teníamos. ¿Qué tenemos ahí? Creo que es notorio que tenemos un sector de trabajadores, no sé, sabría definir con precisión cuántos, que no están participando virtuosamente del proceso económico y del crecimiento económico. Y ahí, bueno, uno puede, obviamente, cuando suceden esas cosas, creo que hay un consenso en Uruguay que las transferencias son un tema importante, que no las negamos, pero es evidente que tienen límites. Y bueno, yo creo que tenemos que hablar muchísimo más de la desigualdad educativa. Creo que en este gobierno se puso una transformación educativa en marcha, que creo que tiene algunos logros mucho más a la gobernanza y la institucionalidad por ahora, pero que creo que son una base muy, muy buena para, en un segundo gobierno, en un segundo piso de transformaciones, permítanme la publicidad, avanzar mucho más rápido. Cambios en la gobernanza de la ANEP, cambios en la formación docente relevantes, habilitando mucha mayor pluralidad de formación docente. Cambios, bueno, vamos a tener oportunidades docentes con títulos universitarios. Tenemos una experiencia de los centros María Spínola que van a llegar a 60, que son un hito bien importante y que hay que más que duplicarlo. Estamos apostando nosotros para universalizar el tiempo completo a las escuelas y en el preescolar, en los primeros 2 quintiles en el próximo quinquenio. Nosotros creemos que ahí es el verdadero punto, la verdadera, perdón la repetición, madre del borrego de atacar la desigualdad. Podemos, y capaz que hay margen para alguna cosa más, vamos a seguir jugando en el margen, ¿no? Yo he leído algún análisis, me parece un poquito... Y luego un último con eso cierro. Uno mira también el ingreso de los hogares, cuando uno mira, ha visto algún análisis del 2023, que quedó viejísimo, los análisis del 2023, a fines del 2022 recién hubo una recuperación fuerte, lo que fue todo el 2023 y este inicio de 2024 en cuanto a consumo, ingreso de los hogares, salario real, es bien notorio. Cuando uno mira segundo trimestre de 2024, primer trimestre de 2024, uno ve que comparado al mismo trimestre del 19, tenemos el ingreso medio de los hogares y el hogar mediano y la persona mediana, ya no por encima del 2019, por encima del 2017, el mediano. En otro ámbito lo explicaría, en la Facultad de Economía voy a dar por sentado que todos sabemos lo que es el ingreso mediano de las personas, por arriba del máximo histórico del 2017, porque no nos olvidemos que desde el 2017 para adelante habíamos tenido moderadamente caídas en el ingreso de los hogares, aumentos moderados de la pobreza y también aumentos moderados del Gini. Bien, vamos con Soto. Bien, yo creo que este es uno de los elementos centrales de diferenciación en el debate y sobre todo en la concepción de la política económica, y creo que eso ha quedado muy claro, meridianamente claro durante estos años. Hace unos días la ministra compareció en el Parlamento en la rendición de cuentas sin mención alguna a los temas de desigualdad y pobreza en toda su presentación, fuera del perímetro, digamos, de las preocupaciones de la estrategia y de la política económica, y creo que eso es sintomático de, digamos, el lugar que se le ha colocado a los temas de pobreza y desigualdad en la agenda de gobierno. Es más, me atrevería a decir que la única vez que apareció con fuerza en la presentación fue cuando inventaron aquello de los bimestres. ¿Se acuerdan? Que el último bimestre del 2020 la pobreza infantil ya estaba mejor que en el último del 19, entonces ya habíamos salido de la situación de pobreza y pobreza infantil. En base a ese diagnóstico se tomaron decisiones muy equivocadas en este país, muy equivocadas respecto a cómo proteger a la primera infancia en la salida de la pandemia.
al punto que el director de OPP en esos años llegó a decir, no entiendo qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? O sea, no. La ministra también le toca al director de OPP para repartir parejo en los sectores políticos de las otras personas que están en el panel. O sea, en un momento, cito textual, hemos pensado una explicación y no lo entendemos, decía, de por qué bajaba la pobreza, por qué no bajaba la pobreza, además, insisto, de esta ausencia permanente. Yo creo que los debates de pobreza y desigualdad vuelvan a estar en el centro del debate económico es uno, insisto, de los elementos centrales para poder avanzar en lo que tenemos lo que conversamos al principio de la agenda que tenemos pendiente por delante. Y si yo tomo el documento del Instituto de Economía, que están por acá algunos autores, vi a Andrea que entró hace poquito, pero varios de sus autores están por acá, que acaba de publicarse en 2023, el último año cerrado, para no empezar con esto de los bimestres, los trimestres que me gustan, los semestres contra los cuatrimestres, que no sé cuánto, que yo, no, en general, los expertos no les gusta mucho, digamos, es un poco de cherry picking, como dicen los ingleses. La caída de los hogares del 2023 respecto a 2019 fue de 1,6, pero si uno saca el 5% de esos hogares, o sea, el 5% más rico de los hogares, la caída es de 2,6. Y además es pérdida en todos menos en el 5% de los hogares en 2023. Está bien, esperemos los datos cerrados de 2024 y capaz que festejamos un empate, digamos, ¿no? O sea, Martín Valcorba decía eso el otro día. Iban a ser los mejores 5 años de la vida y estamos esperando el dato cerrado 2024 para gritar el gol del empate. Yo creo que es muy pobre, digamos, desde las aspiraciones que tenemos como sociedad y que reflejan justamente la carencia de una estrategia hacia adelante que tiene que plantearse, insisto, la política económica como un lugar central. Lo mismo en los temas de pobreza, donde también 2023-2019 estamos en niveles superiores y ni que hablar de las pérdidas que hubo en el camino, como bien señaló este documento reciente del Instituto de Economía. O sea que, resumiendo, creo que el elemento central es volver a colocar en el centro de la política económica los temas que tienen que ver justamente con la desigualdad y con la pobreza, que son en definitiva los que nos muestran los indicadores de cómo el crecimiento económico al final del día, que además fue malo, no se tradujo en bienestar como podría haberse transmitido. Vamos ahora con De Brum. Yendo concretamente a la pregunta, la desigualdad es un problema a encarar, digamos, en el caso del programa del Partido Colorado, como lo ha sido tradicionalmente, no es de ahora la cuestión. Y segundo, no pasa por un tema tributario, porque tú habías preguntado ahí qué cuestiones había en materia tributaria. Nada, el tema de impactos fuertes en materia de desigualdad pasan fundamentalmente por una mejor asignación de gasto público con impacto precisamente sobre los sectores de menores ingresos. Después, bueno, en torno a todo esto puede venir la cuestión de matices y demás. A ver, difícilmente creo que pueda decirse que en estos últimos 5 años la materia de desigualdad y pobreza no ha estado presente en la agenda, cuando Uruguay lo que vivió fue pandemia y lo que caracterizó esencialmente a las políticas durante un periodo de pandemia fue las transferencias para que el efecto de la pandemia, especialmente en los sectores de menores ingresos, fuera el menor posible, digamos. O sea que este tema ha estado presente, me parece que de manera bastante importante durante todo este periodo, justamente asociado a algo que en 2019 obviamente no estuvo en la discusión del programa económico de nadie, porque no recuerdo que nadie en 2019 estuviera previendo la existencia de una pandemia durante este último quinquenio. Y el hecho de que haya recuperaciones parciales o mejoras parciales en la recuperación de los ingresos de los hogares, más allá de cómo estamos en 2023 respecto a 2019 o cómo estamos en el primer semestre de 2024 con respecto a 2019, lo que hay que tener en cuenta es que se viene saliendo justamente de los efectos que dejó la pandemia, que han sido tanto así en Uruguay como en todas partes del mundo. O sea, la recuperación no ha sido pareja y particularmente ha sido despareja en relación a lo que venía mencionando desde el principio,
a los problemas que tiene Uruguay estructuralmente en materia de la capacitación relativa y las desigualdades que tiene, que había planteado su sistema educativo. Es la recuperación fuerte que está teniendo el empleo en Uruguay desde la pospandemia, tiene como principal receptor justamente una evolución relativa distinta entre los sectores que están mejor calificados y que por lo tanto pueden volver más rápidamente al mercado laboral, en un contexto donde, tanto en Uruguay como en todas partes del mundo, la recuperación de la pandemia estuvo asociada también a una fuerte búsqueda de incremento de productividad por parte de las empresas. Y entonces es natural que en ese contexto, con las debilidades previas que tenía Uruguay en materia de sistema educativo, la recuperación vaya primero hacia los sectores de relativa mejor calificación y afecte, por ejemplo, es bien claro el dato en las encuestas de los hogares, uno de los sectores más rezagados en materia de recuperación de ingresos en la pospandemia son los informales, ¿tá? O sea, y en líneas generales, toda la parte de población que tiene menores años de educación. Por lo tanto, a ver, la recuperación y la pérdida de ingresos de los hogares durante la pandemia se viene dando a mayor o menor velocidad y la comparación con 2019 no es que en estos últimos 4 o 5 años no pasó nada, sino que efectivamente pasó una tragedia importante de la cual Uruguay, bueno, viene en este proceso de salida y quizás con algunas transformaciones que esperamos que lo deje mejor en materia de diseño de políticas sociales hacia el futuro. Particularmente ahora que estamos en la vía de implementar instrumentos de políticas sociales mucho más dirigidos, con mucha evaluación por resultados y por lo tanto con una mejor evaluación de lo que es el impacto del uso de los dineros públicos, en particular sobre los sectores de la población más vulnerables. Bien. Bueno, vamos ahora al bloque 3, donde tenemos para las respuestas 2 minutos cada uno. Antes de empezar a hacerle una pregunta en particular a cada uno, me gustaría, como incluso a modo de síntesis, me parece, a partir de lo que venimos escuchando, hacerles una pregunta común a los tres, que es, a partir de sus exposiciones, a ver, dirían que en materia económica, ¿hay efectivamente 2 modelos de país en juego o podemos decir que a esta altura la conducción macroeconómica es una política de Estado? Muero por saber qué contesta Santiago. Si Arranco yo, me toca a mí. Me tocaba a mí en el orden, pero Sí. me distraje por un momento. A ver, si nos referimos a los equilibrios macroeconómicos, que es un recinto pequeño del conjunto de lo que es la política económica, como decíamos en la intervención anterior, yo creo que hay ciertos consensos. O sea, Uruguay no puede vivir una aventura loca de desequilibrios macro, de déficit infinanciables, deudas explosivas, inflación galopante. Creo que la izquierda no se puede dar ese lujo y las experiencias alrededor muestran que tampoco han dado resultados en términos de la sostenibilidad ni económica, ni social, ni política de esos modelos. Si es eso, en eso hay consenso. Pero yo creo que la política económica es mucho más que eso. Es mucho más que esa pequeña baldosa. De hecho, lo decía en mi última intervención, pero si lo que estamos planteando es el modelo de desarrollo, el patrón de crecimiento y cómo el patrón de crecimiento plantea la inclusión y el modelo, digamos, de la igualdad en el corazón de la estrategia, me parece que ahí tenemos diferencias y los resultados están a la vista. Lo que fue el patrón de crecimiento en los 90, lo que fue el patrón de crecimiento durante los gobiernos del Frente Amplio y lo que fue el patrón durante estos últimos 5 años que están cerrando y esperemos que hacia adelante tengamos nuevamente una estrategia económica donde se vuelvan a notar también la diferenciación en términos de los resultados que se tiene, en términos de los frutos, no solamente del crecimiento punta a punta, sino también de los frutos del crecimiento. Yo, como soy más viejo que Agustín y que Santiago, yo diría que ese espacio, ese nicho de similitud es bastante más grande que una baldosa. O sea, si veo lo que eran las discusiones
en materia de posturas macroeconómicas 40 o 50 años atrás, las diferencias eran muy grandes, y yo creo que el hecho de que hayamos tenido cierta convergencia desde lo que se pensaba de ese lado hacia lo que, pues además fue el movimiento fue en esta dirección, es algo bienvenido. Ciertamente, más allá de esa cuestión, hay, yo creo que sí, que hay diferencia de modelo, hay diferencias de, sobre todo de instrumentos. A ver, buena voluntad tenemos todos, nadie quiere cosas malas para la gente, todos queremos un Uruguay más grande, más próspero y con igualdad de oportunidades para todos. El tema son los caminos que se eligen para ello y que, según el diseño de política y según los incentivos que se aplican para, a través de esos instrumentos, se puede llegar al destino que uno quiere o a resultados o a metas totalmente distintas de las buscadas. Yo creo que ahí, en esa búsqueda de instrumentos y de incentivos a través de las políticas públicas, cómo combinamos la gestión del sector público en combinación con el sector privado, cómo la sociedad civil de alguna manera también alinea sus objetivos con lo que son lo de las políticas generales. Yo creo que ahí hay elementos, cómo insertamos a Uruguay en el mundo. Yo creo que ahí es donde hay diferencias importantes, digamos, en los programas de los distintos partidos. Bien. Iturralde. A ver, creo que hay diferencias notorias, pero dentro de un marco con lo que fue esta gestión económica, con la gestión económica anterior. En particular en lo que es el cuidado de la plata de la gente, creo que hay diferencias bien notorias en el uso de los recursos públicos, en el cuidado de los recursos públicos, en la posibles 16 pesos por arriba del precio de importación, de la paridad de precio de importación. Tuvimos en el agregado de los 15 años del frente, la tarifa de UTE bajó creo que 3%. En solo este gobierno va a bajar casi un 10%. Claramente hay una impronta distinta en el manejo de las cuentas públicas, en el manejo de las empresas públicas, en el manejo económico en el sentido más estricto. Pero más importante que eso, creo que algunos consensos que teníamos hoy están en riesgo de vuelta por la reforma del PIT-CNT, que es el elefante en la sala. Perdonen que venga a hablar de esto por tercera vez, pero claramente algunos consensos que creíamos que teníamos no están tan claros hoy en día. Y tenemos los perdedores internos del Frente Amplio. El Frente Amplio tuvo diferencias gigantes en esto, y los que siempre hicieron con fijar las AFAPs, los que siempre estuvieron en contra del modelo de crecimiento económico, apertura económica, de estabilidad de precios, que por suerte habían perdido y por suerte tuvieron en el profesor Daniel Astori un freno claro durante las administraciones Frente Amplio, hoy empoderados, y hoy vienen por todo. La reforma que nos plantean es la llegada del kirchnerismo económico uruguayo. Entonces, esa reforma, y una candidata a la vicepresidencia que firmó para promover esa reforma, y una fórmula que habla de esa reforma solo si le preguntan, si no, no habla, claramente reintroduce una discusión que creíamos que estaba laudada en Uruguay. Y que es eso, es lo que contaba Julio. Claramente uno mira lo que eran las discusiones en esta casa entre profesores, entre docentes, entre estudiantes, y bueno, hay un consenso, hay algunas encuestas que lo muestran muy gráficamente, cómo ha habido una convergencia entre los profesionales de la economía de distintos pelos. Claramente esa convergencia, que también se venía dando a nivel político, hoy está de vuelta en cuestión. Bien. Voy ahora con una pregunta para cada uno, pero quiero recordarles que pueden comenzar a votar ya para lo que va a ser la parte final, donde vamos a seleccionar las 2 preguntas más votadas por parte del público. Así que pueden votar 2 de las preguntas que tienen a disposición, que tienen en la lista. Empiezo, le toca a De Brum, ¿verdad? Bueno. En el Partido Colorado conviven claramente dos visiones, una más ballista, una más liberal. Así que la pregunta sería, bueno, ¿qué rol tendría el Estado en un gobierno de coalición encabezado por el Partido Colorado? Y ¿hasta qué punto debería intervenir en la asignación de recursos? Quizás mencionando hasta algún ejemplo concreto. Yo no diría que ballista y liberal son contradictorios o dos visiones. O sea, para el que lo plantea es, digamos, una disociación, es una suerte de disociación cognitiva en lo que el vallismo significa como concepto. O sea, lo que caracterizó al vallismo en Uruguay
es lo que, en términos de Huntington y otros sociólogos, llaman la construcción de una sociedad moderna, que tiene como elementos, uno, un Estado eficaz, eso sí, y además de ello, combinado con la igualdad ante la ley, o sea, toda la estructura de la sociedad responde, digamos, frente a la ley bajo los mismos principios, y eso es una cuestión profundamente liberal. Y el tercer elemento en esa construcción de un orden social está la responsabilidad, o sea, rendir cuentas por parte de los gobernados respecto de lo actuado. Eso es básicamente, esa construcción del orden social está en el inicio del vallismo, tiene elementos profundamente liberales y obviamente en la concepción de Valle Ordóñez tiene una inspiración muy fuerte en lo que eran las burocracias más avanzadas del siglo XIX, en particular el modelo prusiano, que ideológicamente después, digamos, a través de distintos autores, termina siendo de inspiración en el vallismo. Pero eso, la existencia, digamos, de un Estado eficaz en una sociedad organizada bajo estos principios, es perfectamente compatible con una sociedad en la cual los individuos ejercen libremente sus derechos, que es la esencia de una sociedad liberal. Podemos tener una sociedad donde los mercados funcionan libremente, pero con un Estado ineficaz y termina siendo un Estado fallido, o podemos tener un Estado tremendamente intervencionista, donde la burocracia es burocracia por sí misma y también terminamos en un Estado fallido. Así que dentro de lo que sería la impronta de la gestión del Estado, digamos, bajo un modelo colorado-vallista, liberal, o sea, toda esta, bajo esa sintonía, es precisamente poner lo que es el funcionamiento del Estado a lo que son sus obligaciones y sus objetivos frente a la sociedad. Y lo que hemos estado haciendo, digamos, en la construcción del programa es justamente ver qué instrumentos hay hoy en la administración moderna que permiten ese tipo de asignación o de búsqueda de eficacia en la búsqueda de los resultados del sector público, de la mano de una mayor transparencia en el resultado que tiene la asignación de gastos en el sector público, la evaluación de las políticas y sus resultados, y cómo, en definitiva, el Estado se combina con la sociedad civil para la mejor obtención de sus recursos. Gracias. Bien. Iturralde, a ver, ya se mencionó, pero un estudio justamente de esta casa, que se titula Una recuperación desigual, masa salarial y distribución de ingresos después de la crisis, señala el deterioro en las condiciones de vida durante la pandemia y en la recuperación, ¿verdad? Y plantea concretamente que el 95% de la población de inferiores recursos experimentó una disminución en su poder adquisitivo, mientras que el 5% superior aumentó. Algo quedó contestado en la parte anterior, pero quisiera preguntar a propósito de qué lectura haces de este estudio en particular y cuál va a ser la política salarial de un próximo gobierno encabezado por el Partido Nacional en caso de ganar. Bien. Primero poner el marco en el que estamos discutiendo en el país que tenemos ahora con respecto a hace 5 años en estos temas, no en otros temas, en estos temas. En materia de empleo tenemos mucha más gente trabajando por más salario, ¿no? Esa es la realidad. Tenemos casi 100, vamos a terminar con casi 100.000 personas más trabajando por un salario que si uno lo compara contra julio creo que es 2% más, y bueno, julio-diciembre del 19, porque el salario real al final de la administración del Frente Amplio el 19 venía cayendo, es 3,5 más. Y esa es la realidad, ¿no? Tenemos un país que en casi todos los indicadores que uno mire está mejor. Y también está mejor cuando uno mira el ingreso de los hogares. Yo lo decía rápidamente en la vez anterior, pero los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que muestran ingreso de los hogares, no tenemos los microdatos de lo que va del 2024, que creo que ahora en septiembre se liberan el primer semestre y ya vamos a poder hacer algún análisis más del tipo que se hizo para el 2023. Pero los datos oficiales, no hechos por el Partido Nacional ni por el Instituto Nacional de Estadística de ingreso de los hogares, dan que estamos arriba que el 2019, y también el ingreso mediano. En el ingreso per cápita de la persona per cápita en Uruguay en el segundo trimestre estuvo 1,4
arriba que en el 2019, incluso arriba que, como les decía, que en el 2017, cuando fue el máximo, porque 2018 y 2019 fueron años de caída del ingreso y de aumento de la pobreza moderado. Entonces, creo que ahí, sobre ese informe lo que diría es, bueno, viene después de otro informe ex ante, se ve que la Instituto encontró una oportunidad ahí de hacer un aporte sobre un doble clic de lo que había publicado ex ante, interesante. Es notorio, y creo que cualquiera que me sea los datos económicos, que están viejos los datos. Es muy notorio y me gustaría que hoy en día, porque los datos, yo tomo datos de enero, de febrero, de todo el 2023, cuando la recuperación recién estaba arrancando, la recuperación del salario empieza fuerte a fines del 22. Eso agarra toda la subida, compara 19 contra el 23, 19 años de caída, perdón, ahora juntos, 19 años de caída, 23 años de subida, y nos pone los dos promedios. Obviamente, en este primer semestre del 2024, lo que nos dice el ingreso mediano es que el uruguayo mediano, el mediano, no el medio, el mediano, está mejor que en el 2019 y que en el 2017. Entonces, primero eso, más allá de lo que quiera decir, las investigaciones, todas las miradas son válidas, los datos oficiales lo que nos dicen es la mayoría de los uruguayos está hoy mejor que en el 2019. Y sobre la política salarial, creo que hay que tener una política que... Creo que como tenga esta sintonía fina que tuvo la política salarial en este gobierno, que en un principio, y en acuerdo con cámaras empresariales, en acuerdo con el PIT-CNT, sin duda, en la pandemia, privilegió la recuperación de los puestos de trabajo, con un acuerdo puente que creo que habla muy bien de todas las partes, especial de la Central de Trabajadores, que aceptó la pérdida salarial para recuperar los puestos de trabajo más rápido, y que luego, en los sectores que se podía, fue sintonizando para generar los aumentos salariales que se dieron. Obviamente lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó los 5 años anteriores. Los 10 años primeros de Frente Amplio, con crecimiento económico, sí, aumentó el salario y aumentó el empleo, es evidente. Luego, con el estancamiento económico, lo que tuvimos fue una destrucción muy importante de puestos de trabajo con política salarial insostenible. Eso es lo que no nos puede pasar. Bien. Va la pregunta para... ¿Se puede responder, no? No. Bueno, pero la pregunta tiene algún punto de contacto porque también apunta a lo salarial. El economista Gabriel Odone, que es mencionado como un posible ministro de Economía en caso de que gane el Frente Amplio, mencionó la posibilidad de que justamente se llegue a desindexar los salarios, manteniendo por fuera de eso los salarios más sumergidos. Y eso generó una gran discusión, un gran debate, incluso dentro del Frente Amplio. Mi pregunta es, ¿cuál es tu posición? Bien, no, primero respecto a la polémica, voy a citar a alguien de esta casa también, coincido en la reacción en lo que planteó el economista Olesker cuando le preguntaron respecto a esto, que cuando los niveles de inflación tienden a ser bajos, esta discusión pasa a ser una discusión que puede ser relevante. Entonces le sacaría un poco, digamos, de dramatismo a la propia pregunta y cómo está planteada. En términos de la política salarial, yo creo que hay que mirarla, está bien, miremos la política salarial, mirémosla en el conjunto, digamos, de la política económica en general y de los resultados a los que estamos aspirando, en el marco, insisto, de las discusiones que tenemos que darnos para una agenda de crecimiento muy agresiva que nos saque, digamos, del nivel en el que estamos. Al final del día, yo coincido con el informe del Instituto de Economía, es muy serio, digamos, no quiero dejar pasar eso. O sea, al final del día estamos llegando a niveles de mayor desigualdad, mayor pobreza y crecimiento del ingreso de los hogares solo para el 5%, y eso está muy bien documentado en el documento. Y eso, digamos, 2019-2023, los invito a leerlo en la página web del blog del Instituto de Economía de esta Casa de Estudio. Me parece que no puedo dejar desmerecer eso. Y en el fondo, digamos, cuando uno piensa también lo que fue la política salarial en el pasado, la política salarial, es cierto, tuvo muchos márgenes para el crecimiento con aumento del empleo, o sea, hubo una creación de empleos, digamos, neta muy importante. Si uno mira en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, hubo una creación neta de 250.000 puestos de trabajo, hubo destrucción en el último quinquenio, hubo problemas de dinamismo. Algo que decíamos hoy, la última década Uruguay creció al 1%, pero los primeros 5 años de la última década crecimos más que la región, los últimos 5 crecimos menos. O sea, estamos... en el medio pasó la pandemia, pero le pasó también a los países de la región y sin embargo estamos en mayores niveles de pobreza y de desigualdad versus la región que ya lo ha superado y en niveles de crecimiento que nos colocan por un escalón por detrás también en la recuperación económica de los últimos 5 años. Entonces creo que no hay que mezclar, digamos,
tomates con velocidad, hay que tener, digamos, una política de ingresos consistente y consistente con el resto de las políticas que hemos conversado acá, vinculado a la política fiscal, la política vinculada a la política monetaria y vinculado al resto de las áreas de la política económica, incluyendo también los objetivos en términos de crecimiento, pobreza y desigualdad. Vamos ahora a la última parte, donde vamos a dar lugar a las preguntas del público. Quiero ver si se puede poner aquí en pantalla. A ver. Capaz que la están viendo ustedes. Yo acá no la veo, así que... Vamos a ver si me las pasan por acá. ¿Es la más votada esa? A ver. Acá está. Ahora sí. ¿Cómo es posible bajar de forma realista los precios? ¿Esta es la última intervención? No, queda una más. Vamos a dar lugar a dos de las preguntas más votadas. ¿Una intervención final donde podamos hacer lo que queramos? Podemos conversarlo. No estaba previsto. Yo para organizar las ideas y obvio que algunas de las cosas que dicen Diego y Julio me dan ganas de complementar, en particular que yo pensé que los datos del INE todos los respetábamos y los dábamos por bueno, sería importante. Pero en el tema de los precios, bueno, yo empecé por ahí y lo engancho con la política salarial. Yo creo que la política, a ver, siendo honesto, yo creo que las mejoras del ingreso real de las personas en el próximo quinquenio en buena medida tienen que venir de esto. Tienen que venir de esto. No, uno mira los salarios nominales en dólares en Uruguay y no son malos. Lo que pasa es que rinden poco por el costo de vida en Uruguay. El costo de vida en Uruguay es alto y tenemos muchos precios que no cumplen la famosa ley de un solo precio, que bueno, los productos transables que no están sujetos a barreras, no tienen restricciones, bueno, ¿por qué algunos productos que no se producen en Uruguay, que entran sin pagar aranceles, salen tanto más que en nuestros países vecinos? Y olvidémonos de la distorsión cambiaria argentina, que Brasil miremos. Bueno, ahí claramente, de vuelta, nuestra mirada de esto es que tenemos problemas de competencia, me consta que esto lo compartimos con muchos colegas de distintas orientaciones, que tenemos problemas de competencia, que tenemos problemas importantes de competencia, creo que los tenemos en sectores dominados por empresas públicas, en sectores dominados por empresas privadas, y ahí lo que proponemos nosotros es algunos compromisos. Voy a hablar de la propuesta última de Álvaro Delgado un poco más en profundidad. Tenemos en 4 ítems cosas bien notorias. Producto de higiene personal, lo más notorio, siempre nos agarramos con la empresa de la pasta de dientes y la mayonesa, pero es claro que ahí tenemos problemas y en particular ahí tenemos problemas muy grandes en el Ministerio de Salud Pública y en habilitaciones y en reglamentaciones del Ministerio de Salud Pública que hay que cambiar de forma urgente. Ahí creo que hay y eso puede tener implicancias rápidas, creo que eso puede tener implicancias rápidas. Claro, en la canasta no pesa tanto, los cambios de precios ahí son bien relevantes, el peso de la canasta no tanto. Lo contrario pasa en lo que es alimentos. Ahí nosotros también creemos que hay oportunidades de mejora, también en algunos casos con algunas aperturas, a mayores competencias, con algunas ganancias de eficiencias, con algunos cambios normativos. Han habido cambios este quinquenio, por ejemplo, la regulación de las carnicerías. La carne roja en Uruguay no es cara, es las cosas que no es cara. Sí otras carnes, sí otros productos, sí los vegetales. Bueno, ahí creo que hay también incentivos a mejor y ahí creo que el espacio de mejora es menor, pero el peso de los alimentos hacia la canasta es mayor, entonces también eso puede tener un impacto. Después tarifas en combustibles y en electricidad, creo que UTE sigue teniendo espacio para tener mejoras de la eficiencia y aspiramos a una reducción del orden del %. Y bueno, y cierro con el tema de tecnología, que es otro tema bien clarito, donde tenemos problemas enormes, no producimos nada, no sé a quién estamos protegiendo, porque no hay nada para proteger de industria tecnológica en el Uruguay. Ahí proponemos una rebaja fuerte de aranceles, pero además estamos proponiendo un aumento de la franquicia para que las personas puedan importarse, un aumento moderado, pero sobre todo una unificación en la forma que se usan las franquicias, básicamente que se pueda hacer una importación anual de hasta $800, lo que le permitiría a las personas traerse una tablet, traerse una computadora, traerse un celular, cosas que hoy no se puede, y creo que eso serviría como arbitraje para un poco el comercio de la tecnología en Uruguay tenga que bajar los precios, además de que le bajamos los aranceles que los afectan claramente. ¿Quién va? Va Soto. Bien, yo creo que acá, en términos generales, en algunas cosas, creo que podemos tener ciertos acuerdos, en el sentido de que el costo de vida en Uruguay es alto. La pinza tiene digamos, dos componentes. Uno tiene que ver la organización industrial en buena parte de los mercados, y hay todo un capítulo de defensa de la competencia, en el cual en algunos puntos podemos tener ciertos acuerdos.
no puedo dejar de decir que es contrario a muchas de las cosas que han venido pasando en los últimos años. En particular, voy a mencionar el acuerdo del puerto, digamos, y el rol que tuvo Comisión de Defensa de la Competencia, y la influencia que tiene las decisiones que se tomaron de otorgar un monopolio privado, que además ató de manos al gobierno de poder generar regulación al respecto. Para mencionar un ejemplo, otro ejemplo, que lo mencioné al principio, bueno, pues si no podemos hacer que los supermercados, no podemos levantar la mano en el Parlamento para que los supermercados pongan precio por cantidad, me encantaría ver, o entiendo un poco más por qué otras reformas que se habían planteado, que estaban arriba de la mesa, tampoco prosperaron durante estos años, por ejemplo, en la distribución de combustible, que aprovecho a decir que los combustibles en dólares siguen estando con una brecha mayor en la región. Pueden leer un gráfico que publicó Braulio Selco en la diaria al respecto para ver la comparativa del precio del combustible en el Uruguay, porque hay mucha retórica en torno a los temas. Después, cuando uno va y mira el costo en dólares de los combustibles, la brecha no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado respecto a la región. Y la otra pata de la tijera, y voy a hacer un comentario breve, tiene que ver con no solamente con cuán caro es Uruguay en términos de los bienes, el nivel de precios que tienen algunos bienes por ciertas protecciones, sino también cuál es el poder de compra al que tienen los ingresos reales de los hogares. Y creo que ese punto fue suficientemente argumentado en las intervenciones anteriores y ahí tenemos problemas. Tenemos un problema de largo plazo porque hace 10 años crecemos poco y tenemos un agravamiento de ese problema por el patrón distributivo que ha seguido, digamos, el patrón de crecimiento durante los últimos años con esta política económica. De Brum. Yo creo que aquí, o sea, no voy a entrar en una lista de precios, digamos, no voy a hacer una especie de Coprín siglo XXI, digamos, en lo que tiene que ver con la regulación de precios. Voy por lo conceptual, digamos. Uruguay es, además de los problemas de por ser una economía pequeña, genera lo que Santiago decía en cuanto a presencia dominante en algunos mercados y que eso de por sí afecta la formación de precios y tiende a encarecer algunos productos. También es cierto que en una economía Uruguay, como la uruguaya, uno lo debería corregir, digamos, con la mayor apertura posible. Y el problema de la apertura comercial en Uruguay, o sea, más allá de y aquí no estoy hablando de acuerdos ni de cosas, sino lo que Uruguay endógenamente puede llegar a generar, porque Uruguay está rankeando muy mal en lo que tiene que ver con todos los indicadores que hacen a facilitación de comercio. Y eso es parte del problema de nuestro acceso a bienes en general a costos mayores que los internacionales. Medido por lo que son las estadísticas habituales o los indicadores habituales en términos de acceso y facilitación de comercio, Uruguay está mucho peor de lo que su estructura arancelaria sugiere, lo cual de alguna manera da la idea de que hay una gran cantidad de elementos que en definitiva generan trabas a lo que es un acceso fluido y a precios internacionales para la mayor parte de nuestros bienes. Entonces, yo creo que aquí hay dos ejes fundamentales, digamos, más allá de medidas puntuales que uno pueda tomar con respecto a algunos precios de algunos bienes en concreto, sino que en líneas generales aquí hay dos aspectos que son fundamentales. Uno, una institucionalidad dedicada a evaluar regulaciones en Uruguay. Es algo que en el 95 se había implementado a través del CEPRE, del Centro para, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo ahora, la reforma del Estado, que bueno, se derogó en la ley de presupuesto de 2005 y no se ha vuelto a generar una institucionalidad tanto dedicada, digamos, a lo que son las mejoras en términos de reforma del Estado, como para lo que son la influencia del Estado en el funcionamiento del sector privado, como son las tasas que eventualmente cobra el sector público por sus intervenciones, que en definitiva constituyen de alguna forma encarecimiento de algunos productos, y regulaciones en el mercado que fortalecen todavía más esa cuestión de mercados concentrados en Uruguay. En definitiva, detrás de cada regulación siempre hay una protección de derechos de mercado para alguien que
en definitiva termina en un efecto sobre los precios. O sea que ahí yo creo que más allá de una lista de regulaciones o de productos que uno tenga que hacer, lo que tiene que generar es la institucionalidad necesaria para evaluar las existentes, comenzar a proponer mejoras y derogaciones y además evaluar todas las que vienen nuevas. O sea, porque en cada ley de rendición de cuentas uno ve que aparece una lista de, o sea, cuando uno deja la administración pública libre en este sentido, a todo el mundo se le ocurre enseguida poner regulaciones, tasas, etc. Y el segundo elemento es a través de lo que, como hilo conductor, nosotros queremos lo que es la generación del Port Community System, o sea, la generación de un puerto inteligente, digamos, en torno al puerto Montevideo, que lo haga mejorar su capacidad de inserción internacional, que mejore lo que es la intercomunicación de Uruguay, de todo lo que es los nodos de transporte y logística de Uruguay a nivel internacional, y eso también obliga de alguna manera a todo el sector público a revisar aduana, ganadería, industria, lo que mencionaba de salud pública, además, a revisar todo lo que es su intervención en materia de comercio exterior para una facilitación no solo de los flujos de transporte, sino además también, en definitiva, en beneficio de una reducción en el costo de la canasta de precios, tanto de bienes finales como de insumos. Bien, última pregunta que les traslado. Es la segunda más votada de parte del auditorio y es ¿de qué forma se puede profundizar la inserción internacional del país? Bien, 2 minutos, recuerden que es. 2 minutos para responder eso. Es facilísimo, muy rápido. Creo que peor igual fue la de resolver el crecimiento en 4 minutos. Esa era la más difícil de todas. Descontame ese tiempo, Gaby, no seas mala. A ver, yo creo que Uruguay tenía un diagnóstico de nuevo hace 5 años muy equivocado. O sea, Uruguay no firmaba, veo acá a Gabriel Papa que lo ha dicho varias veces, Uruguay no firmaba TLC con el mundo y no se abría al mundo porque el plenario del Frente Amplio estaba en contra. Ese era un poco el comentario que se hacía por lo bajo y con el que básicamente se había logrado instalar un poco en el sentido común. 5 años y Uruguay no ha firmado ningún tratado relevante. Hemos estado a los gritos en el Mercosur y no hemos resuelto nada relevante. Un acuerdo para exportar de zona franca que utiliza una empresa. No ha habido avances sustantivos en términos de inserción internacional durante estos últimos años. Así que creo que podemos empezar descartando de que no, si gana el Frente Amplio, cuando gane el Frente Amplio, no va a ser el plenario el que tranque la inserción internacional de Uruguay. Uruguay tiene que tener una estrategia proactiva de salida al mundo, mucho más proactiva que la que tuvo, con una diplomacia presidencial también más proactiva. Eso el candidato Orsi lo ha planteado como uno de los temas centrales también en términos en las actividades que se han planteado de inserción internacional. Y Uruguay tiene que rejerarquizar, y yo lo dije al pasar hoy, la institucionalidad que se había dado para el desarrollo productivo. La inserción internacional es la contracara de la estrategia de desarrollo productivo. Es lo mismo, la otra cara de la misma moneda. Uruguay construyó Uruguay 21 y este periodo estuvimos cambiando de director cada 3 días sin saber si era el cóctel o la diplomacia de cóctel. Uruguay tiene que tener una estrategia mucho más agresiva, mucho más proactiva en la búsqueda de inversión extranjera, que el mundo hoy nos abre la oportunidad de discutir algunos regímenes por las discusiones que ya se vinieron, sobre lo cual incluso... No quiero nombrar qué empresa, pero hay empresas que han mencionado que se han ido del Uruguay porque no logran interlocutar con el Uruguay cómo adherirse, digamos, a lo que ya está vigente de tributación global en el Uruguay. Hay, digamos, que cambiar de alguna manera la tónica en la que nos relacionamos con el Mercosur para poder lograr flexibilidad y en la que nos relacionamos con la institucionalidad que construimos y el rol que tiene la presidencia para la apertura de mercados. Bueno, o sea, ciertamente hoy el mundo, para lo que puedan ser estrategias activas de tratado de libre comercio, es mucho más duro que 20 años atrás. Me alegro que el Frente Amplio haya dejado de lado su reticencia a tener estrategias activas. El problema del rumor del público no es que tuviera reticencia a estrategias activas, es que cuando tuvo una estrategia pasiva, o sea, aceptar una invitación, la rechazó. Eso después, evidentemente, no se ha vuelto a dar. Y en el mundo de hoy
también, a ver, no, es poco realista que uno diga vamos a tratar de salir a hacer tratado de libre comercio con todo el mundo, lo cual no quiere decir que no tenga que intentarlo, ¿verdad? Pero también es posible seguir buscando acuerdos parciales sobre productos, especialmente en todo lo que tiene que ver con los bienes intangibles, digamos. O sea, ahí tiene que haber una búsqueda permanente de Uruguay en lo que es la apertura de comercio a inversiones, derechos de propiedad y que a su vez generen todo lo que es un mayor comercio y un mayor dinamismo en un valor que Uruguay ha mostrado cierta ventaja competitiva, que es justamente en la generación de intangibles. Más allá de esta cuestión internacional, repito algo que dije en la pregunta anterior y que para mí es fundamental. Uruguay rankea muy mal en lo que es facilitación de comercio. O sea, Uruguay tiene mucho para hacer, no bajando aranceles, no buscando exoneraciones, sino mejorando sus costos internos de acceso a los mercados internacionales por todos los problemas que tiene internamente en su gestión de lo que es sus relaciones internacionales y la burocracia que tiene asociado a ello. Es verdad que en los últimos años firmar acuerdos de libre comercio en el mundo es muy difícil y que el mundo entró en una fase muy proteccionista, en particular las regiones más ricas del mundo, Europa, Estados Unidos. Ahora, eso no fue así los 15 años. Y Julio creo que hacía una referencia a eso, ¿no? La analogía del tren que pasa y que no pasa y que nos pasa por arriba, la recordamos todos. Uruguay podría tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos si hubiera querido en su momento. No lo tuvo porque no lo quiso en su momento. No fue así durante los 15 años de Frente Amplio, es cierto, pero sí en una etapa donde el mundo hizo muchos acuerdos de libre comercio hasta hace algunos años. Dicho qué hay que hacer, bueno, creo que obviamente no es simple, yo creo que hay que seguir, diría tres cosas para ser sintético. Seguir golpeando todas las puertas, el mundo está cambiante, alguna puerta en algún momento se va a abrir, Uruguay no tiene que elegir China, Estados Unidos, la Unión Europea, tiene que ir empujando todas las agendas. Es verdad que tenemos un problema geopolítico, tenemos un entramado con el Mercosur, que no es tanto la legalidad del Mercosur, que no está claro ni lo que dice, sino el rol geopolítico de Brasil y de Argentina, en particular de Brasil, pero creo que hay que seguir esa agenda y esperar que alguna puerta se abra que se pueda abrir. Segundo, y creo que Julio le hacía alguna referencia, la apertura unilateral. Tenemos trabajo propio que no depende de nadie, que no depende de Brasil, de China, de Estados Unidos. Tenemos una tasa consular que es muy alta, tenemos barreras no arancelarias, tenemos restricciones al comercio que muchas veces son bastante insólitas. Esa agenda unilateral tiene que estar en el corazón de la política de inserción del próximo gobierno porque es la misma que hablábamos hace un rato de cómo bajar el costo de vida o del atraso cambiario. También, todo tiene que ver con todo. Uruguay, para exportar más y para tener un tipo de cambio más competitivo, tiene que importar más. Tenemos que ser, no existen los países pequeños, cerrados y prósperos. Los países pequeños y prósperos son siempre abiertos, no es un conjunto vacío, países pequeños, cerrados y prósperos. Entonces, no nos queda otra alternativa. Y después creo que también algunos temas donde las barreras son otras, exportación de servicios, migración, turismo, propiedad intelectual, una serie de cosas donde no hay el comercio tradicional, donde no hay las barreras tradicionales y donde tenemos mucho para avanzar. Muy bien, bueno, damos por culminado el debate. Quiero agradecerles a los tres participantes por la altura del debate, por la confrontación de ideas con mucho respeto. Creo que, como planteaba Sebastián, pasaron con creces las expectativas respecto al debate que comentábamos de ayer. Así que gracias por eso. Pido un aplauso para los debatientes. Gracias a ustedes, por supuesto, por haberse mantenido allí, a quienes estaban siguiendo la transmisión en streaming, y invitarlos ahora, si quieren, a la salida a un pequeño refrigerio a modo de cierre de esta actividad. Muchas gracias, buenas noches.